Señores, estamos de vuelta en una nueva mañana. Nosotros nos compete en este momento irnos al plano internacional. Ya estuvimos disfrutando el deporte aquí en una nueva mañana, disfrutamos de titulares y como les dije, este programa se pone sabroso y nos encanta que la audiencia lo esté disfrutando. En este momento tenemos que atacar las internacionales y es lo que ha pasado con la dictadura, o más bien con el dictador Assad, mientras Siria se pone en una especie de celebración por lo que allí pasó, que esta persona ha tenido que salir del país y Siria dijo ya basta. Y sobre esta información Nelson Valdés Burgos, Enrique, no tiene los detalles. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, ya ustedes saben que ha caído la dictadura del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Vamos a entregarle algunos detalles para ponernos en contexto y algunos datos también que hemos recopilado de la prensa internacional sobre los sucesos de último minuto ocurridos en Siria. Dice que tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, los rebeldes han tomado control del palacio presidencial llamado Al-Rawda, donde se encontraron numerosos vehículos de lujo, incluyendo un raro Ferrari F50, un Lamborghini Diablo y otros automóviles de muy alto nivel junto con armas y obras de arte. El derrocamiento, como ustedes ya saben, fue liderado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, marcando el fin de más de 5 décadas de la autocracia familiar Assad. Dicen algunas fuentes que Assad, entre ellos Moscú, huyó a Rusia y los rebeldes anunciaron formalmente la formación de un gobierno de transición en Siria bajo Mohamed al-Bashir, presidente del gobierno de salvación. Puntos importantes de estas noticias: la colección de automóviles que tenía el dictador incluía vehículos de lujo extremadamente exclusivos, como el que mencionamos, el Ferrari F50, cuyo valor en subasta se acerca o supera los 5 millones de dólares. Por otra parte, al igual que lo que pasó en Libia, saquearon el palacio presidencial. Los sirios, tanto los rebeldes como personas civiles, sustrajeron dinero que había dejado el dictador allí, obras de arte y armas, además de registrar bóvedas del Banco Central de Siria. Sobre la formación del gobierno rebelde, el HTS designó a Mohamed al-Bashir para liderar el gobierno de transición. Ahí, obviamente todo esto fue fruto de una ofensiva relámpago, la toma de poder en Siria, ocurrido tras una rápida ofensiva de solo 11 días lideradas por el HTS. La opulenta colección de lujo de Bashar al-Assad simboliza el contraste entre la riqueza de la élite gobernante y las condiciones de vida de la población siria. Este tipo de lujo, que también lo vimos cuando fue derrocado Saddam Hussein, en medio de una guerra civil devastadora, amplifica las críticas y desconexión del régimen a las necesidades de su pueblo. Algo que vemos que se replica casi siempre cuando cae un dictador. Lo vimos con Muammar Gaddafi, también en el caso de Libia. Una cantidad de lujos y dineros y excentricidades que mantienen a esta persona de alguna manera en una especie de burbuja. Vamos a ver los precios de algunos de los vehículos que este hombre tenía cogiendo polvo en el estacionamiento. Ferrari F50, valor actual estimado en más de 5 millones de dólares. Saque usted en casa el cálculo de cuántas escuelas de primer nivel se pueden hacer con 5 millones de dólares. Un Lamborghini Diablo, un superdeportivo de los años 90 que puede superar la suma de 400.000 dólares. Otro auto que encontraron fue el Rolls Royce Ghost, conocido por su lujo y exclusividad. Muchos de los autos que encontraron en el estacionamiento del Palacio Presidencial son tan exclusivos que solamente se hacen 10, 15, 20 o 30 o 60 unidades de este tipo de vehículo, y Bashar al-Assad era uno de esos privilegiados. ¿De qué marca estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de Ferrari F430 Spider, Bentley Continental GT, Aston Martin Rapid, Audi R8, Mercedes-Benz SLS AMG, con un diseño de puertas tipo ala de gaviota. La ostentación de Assad, según algunos analistas, se evidenciaba su amor por la colección de automóviles y otros bienes. Subraya, como hemos dicho anteriormente, la desconexión del régimen con la necesidad de un pueblo en crisis. Estos hallazgos también sirven como propaganda simbólica para los rebeldes, mostrando el derroche del dictador y reforzando además la narrativa contra el régimen derrocado. Más temprano en nuestro programa de Una Nueva Mañana hablábamos sobre las consecuencias de la caída de Bashar al-Assad en Siria
y el impacto que esto pueda tener en América Latina hacia los distintos regímenes de izquierda. Fíjense que esta dictadura estuvo 50 años y cuando cae una dictadura normalmente a nivel de sensación o percepción a nivel mundial ocurre lo siguiente. Uno mirará y dirá, bueno, pues entonces Corea del Norte puede caer. Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguirlo explicando más tarde. La dictadura sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, entonces Nelson podría caer. Cuba. Lo que pasa es que lo que yo me he dado cuenta, dependiendo del análisis que yo he hecho normalmente, fíjense que, por ejemplo, cuando sacamos a Saddam Hussein de Irak, fue un error. Porque hay temas culturales, por ejemplo, que Estados Unidos desconocía. Y eso se convirtió finalmente en un problemazo, más que en una solución. Vámonos a Libia, la muerte de Gaddafi. Eso trajo que diferentes etnias, diferentes grupos de interés, y hace a ese país completamente ingobernable, ¿no es verdad? Nosotros esperáramos, y es una utopía, yo creo, a mi sentir, de que estas distintas miradas ideológicas o también, digamos, religiosas, puedan ponerse de acuerdo para gobernar un país que tanta paz y tanta reconstrucción necesita como Siria. Ustedes que han podido ver las imágenes de qué es lo que queda de ese gran país que era Siria. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad y veía los libros de historia de la cultura, casi todo tenía que ver con la cultura siria, ¿no? Toda la parte de Mesopotamia, toda esa parte hermosa que uno diría, wow, qué arquitectura, qué cultura, ¿no, verdad? Todos estos vestigios que ellos tienen, por ejemplo, en la parte del desierto, todas estas esculturas que están talladas en piedra en el desierto. Dice, esta gente eran una cultura bastante avanzada. Él mismo te hace la pregunta, entonces, ¿cómo llegaron a caer en este tipo de situación? Creo que yo le comentaba a Iván ya en días pasados, yo noto que a nivel mundial empieza a haber una decadencia de antiguos discursos que pudieron mantener en el poder dictaduras de izquierda e incluso organismos internacionales como la ONU. Si la ONU fuera una caja y tú haces así, no hay nada dentro. No hay nada que tú digas, wow, realmente necesitamos la ONU. No ha podido solucionar nada en Haití, no puede y no hace absolutamente nada. En el caso de Venezuela, Maduro puede hacer lo que le dé la gana en Venezuela y la ONU no puede hacer absolutamente nada. Entonces, cuando un organismo solo sirve para yo ponerme mi mejor traje, comprarme una camisa, comprarme una corbata y decir, mira mamá, estoy aquí en la ONU. No, yo creo que debería ser un nivel un poquito más alto y es lo que nos está pasando. Van a Nueva York, gastan en cena, gastan en almuerzo y tú dices, pero ¿qué trajiste de vuelta de esa reunión? Nada, ¿y cuánto gastaste? No, nos costó $50,000 el viaje y eso, ¿en qué nos benefició? No, en nada, pero hay que estar ahí. Creo que hay una juventud y hay también gente mayor, que aprovecho también para agradecerle nuevamente su sintonía, que yo creo que empieza a decir, oye, pero finalmente Nelson quizás tenga razón en que organismos como la ONU y la OEA ya quedaron atrás. Estamos forzados a ver un tipo de organismo regional, lo ha dicho Javier Milei, entre algunos líderes, otros también como Donald Trump se quiere salir de la OTAN, para que lo sepas, Iván. Sí. ¿Por qué, mi amor? Porque si yo te pongo a ti dinero, ¿no, verdad? Se supone que dentro de cualquier organización hay entes, personas que tienen un espíritu negociador. Yo digo, bueno, quizá Iván es más conflictivo, yo voy a mandar a Nelson. Es decir, ¿cómo diablos entramos en una guerra con Rusia pudiendo haber dialogado y haber quemado todos los cartuchos, como dicen en algunas partes de Sudamérica? ¿Por qué no agotamos todos los recursos de negociación? ¿No, verdad? Y llegamos a este punto. Y ahora tuvo que ganar un outsider permanente como es Donald Trump para decir, chicos, mira, calmémonos todos un poquito, vamos a conversar del tema, pero lo primero que quiero es que no haya un solo misil en el aire. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Sí. Y tampoco quiero que maten absolutamente a nadie. ¿Ustedes creen? Sí. El hombre todavía ni siquiera llega al poder. Ese es el poder de la palabra, el poder de la moral y el poder de las convicciones. Iván Yael. Miren, este bloque yo lo quiero cerrar con el siguiente pensamiento. Nelson nos leyó aquí los vehículos que estaban ahí abandonados, que tenía cogiendo polvo, como dicen, ese dictador Bashar al-Assad. Y cuando yo leo la lista, señores, entré a Diario Libre a buscar la lista de las exoneraciones de los diputados, de los congresistas aquí. Y no hay un carro que ese dictador que acaba de salir de su país no tuviese este país que haya entrado con exoneraciones. Él tenía Ferrari. Aquí hay una lista larga de Ferraris en Diario Libre, se lo mandé a la producción para que lo pongan,
Él tenía Rolls Royce, aquí también estaban Rolls Royce y aquí está en la lista varios Rolls Royce que aquí se trajeron exonerados por esa ley que sabemos lo que está logrando. Aquí aparece que tenía también ese dictador Bentley Continental, aquí también entraron Bentley con exoneraciones. Aquí entraron Aston Martin, también en la lista tenía el rey esto, o el gobernante, o el dictador. Aquí también entraron Aston Martin en la lista, son los primeros que aparecen en la lista de gente que trajo exoneraciones, vehículos exonerados al país. También Audis R8, aquí en la lista hay como 7 Audis R8 que entraron con exoneraciones. Mercedes-Benz, la lista es larguísima de Mercedes-Benz que aquí entraron. Ahora, esto que nos sirve para lo siguiente, Nelson. Vemos la apetencia que tienen dictadores, gente que tenía una máquina... Trituradora de huesos. Eso no se puede ni mencionar. Una máquina diseñada para abusar, para torturar, para acabar con gente. Agiotistas que quieren todo, acumular aunque el pueblo se le esté muriendo en la mano. No les importa nada. Y que esto esté pasando, que nuestro país tenga también un grupo, vamos viendo son señas y características. Así es. Si tenemos un grupo de políticos que están supuestos a representarnos, haciendo negociaciones y trayendo los vehículos, son las características de ese ser metálico, ese ser que le importa solo la tenencia, lo material. Estamos en un mundo muy material en este tiempo y tener esos visos, como tú dices, Nelson, de cuestiones y de apetencias que la gente tiene es lo que nos lleva a nosotros como humanidad a autodestruirnos. Vemos lo que pasó con Siria. O sea, que nos sirva de ejemplo. Estamos en una época de cambio. Las cosas van a cambiar. Nelson hablaba de cómo posiblemente Trump sea el último gobernante de esa edad que tengamos en las generaciones por venir. Ya debe haber un cambio y dentro de ese cambio, no solo generacional, debe haber un cambio de valores, de ética, una cultura de honestidad, que estamos muy lejos de eso. En el mundo entero, señor, está muy lejos de eso. En Venezuela, ustedes saben la situación que está pasando. Miraflores, eso es un palacio. Pero fuera de ahí, ¿cómo vive la gente? Comiendo lo que pueda. En Cuba, quienes tengan el poder, eso es un palacio para ellos. Y tienen de todo. Y la gente tiene que ser feliz para comprar un pedazo de pan. Ese es el nivel de injusticia que a nosotros como gente que simpatiza por la humanidad nos irrita, nos molesta, pero entendemos que el mundo va en el curso que tiene que ir y que va a llegar el momento que todo se va a nivelar y va a llegar al lugar, a su destino. Vamos a la pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.